Buenas tardes, vamos a continuar con los fármacos a nivel cardiovascular y esta vez vamos a hablar de los fármacos usados en la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para enfermedades vasculares, entre estas cerebrovasculares y la enfermedad coronaria principalmente. Se atribuye el 54% de las enfermedades cerebrovasculares y 47% de las enfermedades cardíacas isquémicas como consecuencia de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial corresponde a la elevación persistente en la presión arterial sobre los límites normales, que para convención se han definido como una presión sistémica mayor a 140 y una presión arterial diastólica mayor a 90. 140 y diastólica 90. La presión arterial es muy variable a lo largo del día, no es continua, varía de persona a persona, por lo tanto es muy difícil hacer un corte para definir un umbral bajo, de los cuales la presión arterial esté normal. Por eso se han fijado estos parámetros de la presión arterial más alta. El corazón va a producir presión sobre las arterias con cada impulso de sangre y esta acción es lo que va a generar la presión arterial. ¿Ya? Por lo tanto, se va a tener la presión de este movimiento de sangre del corazón hacia los vasos. La presión máxima se obtiene en cada contracción del corazón y la mínima con cada relajación. ¿Qué consecuencias tiene la hipertensión arterial? La hipertensión arterial supone una mayor resistencia para el corazón, ¿ya? que responde aumentando su masa muscular y su fuerza de contracción, y esto genera una hipertrofia del ventrículo izquierdo para hacer frente a ese sobreesfuerzo, es decir, hay una presión elevada en la sangre, en los vasos, el corazón tiene que vencer. Este incremento en el corazón no viene acompañado de un aumento del riego sanguíneo, lo cual hace que pueda producirse alteraciones en la irrigación del corazón, insuficiencia coronaria, angina de pecho. Y además, el músculo cardíaco al hipertrofiarse produce alteraciones en conducción, alteraciones del ritmo, arritmias. Entonces, además, los vasos con presión aumentada pueden generar otras complicaciones a nivel de otros tejidos. Por ejemplo, a nivel del cerebro, ya hemos dicho, principal factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular. A nivel de la retina de los ojos, puede producir una retinopatía por la hipertensión. A nivel de los vasos sanguíneos, puede producir la formación de trombos, la arteriosclerosis. A nivel del riñón, puede conducir un daño renal, una falla renal, y a nivel del corazón puede producir una isquemia cardíaca y un infarto cardíaco. Por lo tanto, el tratar y el corregir la presión arterial es una situación que va a disminuir el riesgo de todas estas condiciones. Entonces, ¿cuáles son los esquemas para tratar la hipertensión? Básicamente podemos hablar de tres esquemas de tratamiento. Dos, básicamente. La modificación de los estilos de vida, el tratamiento y no farmacológico. ¿Ya? La modificación de los estilos de vida se ha visto que son parámetros que van a reducir los factores que desencadenan hipertensión. Incluyen medidas como la reducción de peso, la disminución de la sal en la dieta, el ejercicio, etc. A ver, si nosotros vemos, por ejemplo, la reducción del peso, si se mantiene un índice de peso corporal entre 18 y 24.9, es decir, un peso normal, se reduce la presión arterial en más o menos 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de pérdida ponderal. Si adoptamos una dieta que se llama DASH, es una dieta rica en frutas, verduras, bajo contenido de grasas subsaturales y totales, se logra reducir entre 8 o 14 milímetros de mercurio la presión arterial media. Si restringimos el sodio de la dieta, esto implica reducir la ingesta de sodio a no más de 100 milimoles por día, es más o menos 2.4 gramos de sodio o 6 gramos de cloruro sódico. Se logra una reducción de la presión arterial media en 2 a 8 milímetros de mercurio. Si además se hace una actividad física moderada, regular, aeróbica, como caminar al menos 30 minutos por día,
la mayor parte de los días de la semana, al menos 5, la presión arterial reduce entre 4 a 9 milímetros de mercurio. Y además, consumo moderado de alcohol, no más de 2 bebidas por día en hombres y ya no más de 1 bebida por día en mujeres y personas de bajo peso, pues se reduce en 2 a 4 milímetros de mercurio. Como ven, estas modificaciones están absolutamente estandarizadas y si se logra cambiar este estilo de vida, pues la presión arterial sin duda alguna va a tener una reducción y vamos a tener un cambio en el estilo de vida de la persona. Entonces, si nosotros, de acuerdo a la presión arterial del paciente, establecemos ciertas medidas, vamos a tener, si un paciente tiene una presión arterial normal, 120-80, digámosla, pues en realidad este paciente no necesita medidas especiales, pero sí tiene que saber que esto hay que controlarlo. Periódicamente hay que tener controles de la presión arterial porque, como les decía, este no es un parámetro único, es más bien un factor de riesgo y hay que tener continuos controles. Si la presión arterial está entre 120 a 129 de sistólica y diastólica menor a 80, consideramos que la presión está elevada. No es hipertensión, pero sí presión elevada. Esto involucra que la persona debe hacer un cambio en el estilo de vida, con todos esos parámetros que hemos dicho: dieta, ejercicio, disminuir el consumo de alcohol, aumentar la actividad física, disminuir el consumo de sal. Y debe hacerse un seguimiento de control de presión por 3 a 6 meses. Si la persona tiene una presión en 130 a 139 de sistólica y 80 o 89 de diastólica, ya se considera a esta persona con presión alta. Hablaremos de una hipertensión grado 1. En este grupo de pacientes, además del cambio de estilo de vida, ya es necesario el uso de tratamiento antihipertensivo, un medicamento antihipertensivo, y se hace un seguimiento cada mes hasta asegurarse que la presión vuelva a rangos normales. Si la presión está más de 140 y más de 90 o más de 90, se considera la presión alta o hipertensión grado 2, ya un grado más avanzado. En este grupo de pacientes se recomienda el cambio en el estilo de vida, pero en este caso 2 antihipertensivos, seguimiento mensual. Y existe un grado en el que hay una presión arterial más de 180 o una diastólica más de 120, esto resulta una urgencia hipertensiva, es una crisis hipertensiva, necesita tratamiento de emergencia endovenoso y una atención en terapia intensiva. ¿No? Bien, si hablamos del tratamiento farmacológico, usualmente las estrategias para tratar la hipertensión arterial implican el inicio en monoterapia, es decir, con un tratamiento. ¿Ya? ¿Qué tratamiento? Hay una serie lista de tratamientos y de medicamentos que los vamos a ver a continuación, ¿ya? Y en el que se puede considerar un tratamiento combinado con un diurético a veces, ¿ya? ¿Quiénes van a considerarse con un tratamiento inicial o de un comprimido? Pacientes con hipertensión grado 1 o de riesgo bajo con una presión arterial sistémica menos de 150 o pacientes mayores de 80 años o pacientes frágiles, aunque no tengan hipertensión. El segundo escalón de tratamiento es una combinación triple que implica un medicamento antihipertensivo más un diurético. Y el tercer escalón de tratamiento implica una combinación triple, es decir, un medicamento que combine un antihipertensivo, un diurético y un medicamento que es espironolactona u otro diurético, la combinación de diuréticos, y en este grupo ya se considera la hipertensión arterial resistente. En todos los grupos se puede considerar el uso de otros fármacos como son los beta bloqueadores, ya sobre todo para mejorar la función cardíaca. Entonces, si nosotros solo nos dedicamos a ver los antihipertensivos, estos pueden ser 5 tipos de fármacos. 1, los diuréticos. Son los medicamentos de primera elección para manejar la hipertensión
y entre este grupo están las tiazidas. Un segundo grupo son los beta bloqueadores o beta bloqueantes. ¿Ya? Un tercer grupo son los fármacos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA. Así es la sigla. Otro grupo son antagonistas del receptor de angiotensina 2 o ARA2. Y un último grupo son los antagonistas del calcio. Vamos a ir describiendo cada uno. El grupo más grande de medicamentos para tratar la hipertensión incluyen los diuréticos. Dentro de estos hay varios grupos de diuréticos. El primero se llama los diuréticos de asa. Son aquellos que van a actuar en esta rama gruesa ascendente del asa de Henle. El asa de Henle está ubicada en la nefrona, que es la unidad del riñón, y esta asa de Henle permite el movimiento de lo resorbido por el riñón para pues secretar o absorber y permite pues eliminar ciertos componentes. Dentro de estos diuréticos que actúan a este nivel está la furosemida, la bumetanida, la piretanida, la etazolina y el ácido etacrínico. El más usado, la furosemida. ¿Qué hacen estos diuréticos? Van a actuar en esta asa ascendente, en este segmento de la nefrona, y lo que hacen es bloquean la reabsorción de sodio, lo cual facilita la excreción de sodio y con eso eliminación de potasio, calcio, magnesio y también ya la disminución de la retención de orina y la eliminación de orina. Ya estos diuréticos, la furosemida, se van a metabolizar en el hígado, su absorción oral es buena, pero se unen mucho a proteínas. Pueden atravesar la barrera placentaria, se excretan en orina, y en realidad son bastante bien tolerados, aunque no son de primera elección la furosemida para el manejo de la hipertensión. Entre las reacciones adversas están la hipopotasemia, la hiponatremia y la hipocalcemia, precisamente porque lo que hacen es inhibir la resorción, se elimina más sodio, más potasio y más calcio. El segundo grupo son los fármacos más usados en la hipertensión, los diuréticos más usados en la hipertensión, y están las tiazidas. Entre esto está la clorotiazida, la hidroclorotiazida, la clortalidona y la indapamina. ¿Ya? Más usado es la clorotiazida. Van a actuar en el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Es el otro segmento de la nefrona y van a tener efectos vasodilatadores directos. ¿Cómo lo hacen? Uno, van a aumentar la eliminación de sodio, de cloruro, bicarbonato, potasio y magnesio. ¿Ya? Eliminar por la orina, o sea, mayor secreción en la orina, pero disminuye la eliminación de calcio. Con esto favorecen la eliminación de agua también. Atraviesan la placenta, se excretan por la leche y las reacciones adversas son parecidos a los de asa porque obviamente inhiben la resorción de estos iones, pero pueden causar también hipercalcemia y pancreatitis porque bloquean la eliminación de calcio. Las tiazidas son la primera elección en el manejo de hipertensión leve a moderada, muchas veces usadas solas o en combinación con otros antihipertensivos y en escalones sucesivos. El otro grupo son los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Qué es lo que hacen? Están los inhibidores de la aldosterona. Entre estos están la espironolactona y el canreonato de potasio. Inhiben de forma competitiva y reversible el receptor de la aldosterona, esto en el túbulo distal, lo cual hace que obviamente disminuyen la eliminación, inhiben a la aldosterona, pues evitan que se elimine potasio. ¿Ya? Estos diuréticos tienen un efecto retardado, se inicia 1 a 2 días y son antagonistas competitivos, que quiere decir compiten con el sitio de la aldosterona y además van a bloquear directamente los canales de sodio en el nivel de los túbulos distales y túbulos colectores. Tienen interacción con otros fármacos y pueden
producir una hiperpotasemia importante, ¿ya? Porque inhiben la reabsorción inhiben la eliminación de sodio. El otro grupo de fármacos antihipertensivos son los inhibidores directos del transporte de sodio, el triamtireno y la amilorida. ¿Qué hacen? Como su nombre dice, actúan inhibiendo la resorción del sodio y la secreción del potasio a nivel del tubo contorneado distal y comienzo del túbulo colector. Estos amilorida y triamtireno son diuréticos usados en menor medida. De acciones adversas son parecidas a todos los diuréticos: hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólicas. En ocasiones pueden también producir efectos gastrointestinales, mareos, calambres, cefalea, hipotensión. Bien, hemos visto todos estos grupos de diuréticos. ¿Para qué se usa? La principal aplicación es la hipertensión arterial. ¿En qué tipo? Hipertensión arterial leve a moderada. Lo que hacen los diuréticos es eliminar más líquido, más volumen, lo cual disminuiría la presión dentro de los vasos. De todos los diuréticos, las que más se utilizan son las tiazidas. Pueden entrar sola o combinadas con otros antihipertensivos, ya sea en la terapia inicial de la hipertensión, en el primer escalón, en el segundo escalón. El otro uso, sobre todo de la furosemida, es para manejo de la insuficiencia renal. Un riñón que no trabaja no produce orina, entonces se le puede dar estos fármacos para que ayuden a la formación de orina. La furosemida sería uno de los fármacos que se utiliza para esto, pero también se va a usar en urgencias hipertensivas. Otra segunda indicación es la insuficiencia cardíaca congestiva. Disminuye el volumen de precarga del corazón al disminuir el volumen sanguíneo circulante. Tercera indicación son los edemas asociados a niveles elevados de aldosterona. Esto se usa principalmente los fármacos que son bloqueantes competitivos de los receptores de aldosterona, los ahorradores de potasio. Se puede usar en edema de pulmón para disminuir el volumen de líquidos, ¿no es cierto? Y en edemas que no están muy indicados los diuréticos como la furosemida, la amilorida, sino más bien se utilizan otro tipo de osmóticos sanguíneos y en las intoxicaciones, ¿ya? Para la que nos interesa las dos indicaciones a nivel cardiovascular es la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Bien, otro grupo de fármacos que se utilizan ampliamente en la hipertensión son los fármacos que van a actuar sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Así se llama. ¿Qué es eso? Existe una sustancia que es el angiotensinógeno que por el efecto de la renina renal va a convertirse en angiotensina 1 por el efecto de otra enzima. La enzima convertidora de angiotensina, la ECA, se va a convertir a angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 tiene efectos a nivel sistémico, produciendo vasoconstricción, crecimiento celular y retención de sodio y fluidos. Entonces, si nosotros analizamos este sistema, vamos a ver esto. El angiotensinógeno es producido por el hígado, ¿ya? Y se convierte en la sangre periférica en angiotensina por efecto de la renina. La renina se produce cuando existe una disminución en la perfusión renal, ¿ya? Entonces existe una disminución en la perfusión renal y el organismo responde produciendo renina, que va a transformar la angiotensina en angiotensinógeno, en angiotensina. Esta angiotensina 1 va por la enzima convertidora en angiotensina, las ECAs, que se producen a nivel del riñón y del pulmón, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2
Y esta angiotensina 2 tiene efectos a nivel de distintos órganos. A nivel del sistema simpático tiene un aumento, incrementa la actividad simpática, es decir, aumenta el tono vascular también. A nivel del túbulo renal va a producir una reabsorción en el potasio y una excreción de agua. ¿Ya? A nivel del riñón va a incrementar la secreción de aldosterona. A nivel de las arteriolas va a producir una vasoconstricción, lo cual va a hacer que aumente la presión. Y a nivel de la glándula pituitaria va a producir un aumento de la secreción de aldosterona, lo cual va a favorecer la absorción de agua. ¿Ya? Entonces, todo esto va a generar que haya una retención de agua y sal, lo cual va a aumentar el volumen circulante y va a aumentar la perfusión renal, que era al final lo que queríamos, porque este riñón se está mandando señales de que había una disminución de la perfusión, ¿ya? Pero este sistema indirectamente lo que genera es un aumento del volumen y aumento de la presión arterial. Entonces, si uno podría cortar en una parte esta cadena, quizás si disminuya el estímulo a nivel renal para que se produzca aumento de la presión arterial. Entonces, eso es lo que han generado mecanismos para bloquear esta cadena. El primero son los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Se llaman los IEK. Entre estos están los que terminan con la palabra pril, captopril, lisinopril, enalapril, quinapril, ramipril. No es necesario que se sepan los nombres de estos fármacos, solo saber qué es y dónde actúan. Estos fármacos lo que van a hacer es inhibir esa enzima, la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, lo cual disminuye todo el efecto hipertensor que tiene esta enzima, disminuyen la producción de aldosterona, disminuyen la retención de agua y sal, disminuyen la pérdida de potasio. Ya producen un efecto vasodilatador y pues son usados para el manejo de la hipertensión arterial y también para el manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva, tratamiento precoz postinfarto y prevención de la nefropatía por diabetes. ¿Ya? Los PRIL, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, son los fármacos ideales para tratar a pacientes diabéticos e hipertensos. Las reacciones adversas que se anotan son la tos seca, ya y persistente. Esto puede a veces ser tan importante que el paciente no puede recibir este medicamento. La hiperpotasemia, ya, el angioedema y la teratogenia. Otro mecanismo que se ha visto para bloquear este sistema renina-angiotensina es usar antagonistas del receptor de angiotensina 2. Si no se fija la angiotensina 2, no hay manera de que genere todas estas reacciones. Entonces, en estos están el losartán, el valsartán, el irbesartán y el candesartán. ¿Ya? Son antagonistas competitivos de los receptores de angiotensina 2, lo cual van a hacer que se inhiban los efectos fisiológicos de esta enzima. Van a producir vasoconstricción, van a producir aumento de la secreción de aldosterona, la reabsorción del sodio y la secreción de ADH. ¿Para qué se usan? Para la hipertensión arterial y para la insuficiencia cardíaca principalmente. Ya, de los efectos adversos, en realidad no va a producir tos, no participa en la degradación de la bradicinina y son mejor tolerados en este grupo de pacientes que los IECA, pero sí pueden producir vértigo, hipotensión y también son teratogénicos.